Buenos días. Con este vídeo pues vamos a acabar con este tema sobre el nacimiento del arte contemporáneo y vamos a hablar de dos movimientos pictóricos: el impresionismo, del que vamos a hablar primero, y un movimiento posterior a él que se llama el postimpresionismo, como su propio nombre indica. Bueno, aquí tenemos una obra, la obra que da nombre al movimiento impresionista, que se llama Impresión, Sol Naciente. Es una obra de Claude Monet y, como vemos aquí, es de 1872. En ella podemos ver muchas de las características del movimiento impresionista. El dibujo pierde importancia en la obra de los pintores impresionistas y vemos que la técnica consiste en pequeñas manchas de color yuxtapuestas, unidas unas junto a otras. Los pintores impresionistas van a seguir la estela de la escuela de Barbizon, es decir, van a estar muy interesados por el paisaje, por la luz y por pintar al aire libre. No sé si os acordáis de los vídeos anteriores, pero esto en francés se decía au plein air, es decir, plenaerismo se llama en castellano, o también simplemente pintar al aire libre. Bueno, como vemos aquí, es un movimiento que surge en 1865, podríamos decir en el último tercio del siglo XIX, y como dice el tema, hay una obsesión por captar la luz. De hecho, vamos a ver en el vídeo de hoy que tienen muchas series, es decir, cogen por ejemplo la fachada de una catedral y la pintan a distintas horas del día para intentar captar las diferencias de luz que hay entre una y otra. Es un movimiento cuya técnica se basa en los colores, ¿no? Manchas de color unidas unas a otras. Aquí vemos por ejemplo en este retrato de Morisot. Y técnica, desde el punto de vista técnico, pues el dibujo desaparece y se pinta fundamentalmente al aire libre. Hay que tener en cuenta también, aunque no viene en el tema, que a lo largo del siglo XIX se va a desarrollar las primeras fotografías. Las primeras fotografías no se conocen como tal, sino que el invento se llamaba daguerrotipo. Aquí estamos viendo, era simplemente una cámara oscura donde se metía un trozo de película sensible y quedaba reflejada la imagen. Aquí vemos las primeras fotografías o daguerrotipos. ¿Qué ocurre? Pues que los pintores conocen estas primeras fotografías y ven que la reproducción de la realidad pues ya la hace bien el daguerrotipo, con lo cual digamos que la pintura tiene que explorar nuevos caminos. No era suficiente con representar solo la realidad. Si nos metemos en el apartado 3.1, vemos que quiénes son los principales maestros del impresionismo. Pues el primero de ellos es Edouard Manet. Si vamos a esta entrada de Wikipedia, pues vemos aquí una fotografía. Vemos que vivió entre 1832 y 1883 y, como dice Wikipedia, fue uno de los iniciadores de la pintura impresionista. De él vamos a destacar dos obras. Esta de aquí, El almuerzo sobre la hierba, que es una obra que escandalizó a la sociedad de su época porque mostraba un desnudo femenino. Es una escena, se conoce como el almuerzo campestre, una escena en medio de la naturaleza. Hablábamos de la influencia de la escuela de Barbizon en la pintura impresionista. Y después es una pintura que intenta romper con las convenciones sociales, ¿no? Utiliza para ello el desnudo femenino, que hizo que la pintura fuera muy rechazada en su época. Y vamos a ver, por ejemplo, este retrato de Olimpia, 1863, aparece también un desnudo femenino. Así que digamos que la obra de Manet pues fue muy rechazada en su época y se considera uno de los precursores del movimiento. Si seguimos en el tema hacia abajo, aquí vemos Olimpia y el almuerzo en la hierba. Si seguimos hacia la parte inferior, pues vamos a ver que nos habla de Monet, de Claude Monet. Cuidado porque estos dos autores es fácil de confundirlo. Uno es Edouard Manet, y el otro, el apellido es igual, solo que esta A se convierte en una O, Claude Monet.
En francés normalmente la última consonante no se pronuncia, no se dice Monet, sino Monet, Claude Monet. Bueno, vamos a seguir hablando de Claude Monet. Como vemos aquí, vivió entre 1840 y 1926 y dice Wikipedia que fue uno de los creadores del impresionismo. De hecho, el impresionismo deriva de su obra Impresión Sol Naciente, que vamos a ver a continuación. Esta obra la hemos visto antes, es la obra que da nombre al movimiento, es de 1872, y donde veíamos pues todas esas características de la pintura impresionista: el pintar al aire libre, el estar obsesionado con captar la luz. La técnica no se basa en un dibujo preciso, sino en una serie de manchas de color que se juxtaponen, y pensaban que la imagen pues se fundía en el ojo del espectador a raíz de esa unión de muchas manchitas de distintos colores. Monet es un artista que tiene muchísimas series, es decir, pinta desde una perspectiva, en este caso pinta los acantilados de la costa, vaya, esto se ha ido, pinta los acantilados de Etretat y los pinta una y otra vez a distintas horas del día, y entonces tenemos una serie. Vemos que es prácticamente la misma perspectiva a distintas horas del día, con distintos estados de la mar. Otra de las series de Monet se llama Los Almiares. Los almiares son estas estructuras de paja que se hacen en algunas zonas rurales de Francia, en las que se coloca un palo vertical y sobre él pues se va acumulando la paja para crear estas especies de como si fueran casitas, aunque en realidad no tienen entradas, son macizas de paja. Bueno, pues aquí vemos la serie de los almiares. Y la Catedral de Rouen pues tiene muchísimos cuadros sobre la fachada a distintas horas del día, por la mañana, al mediodía, por la tarde, al anochecer. También, bueno, vivió una temporada en Londres y tiene estas vistas de Londres. Y al final de su vida pues lo dedica a las plantas que crecen en los estanques, los nenúfares, y tiene bastantes series sobre nenúfares. Por último, el último artista impresionista del que vamos a hablar se llamaba Pierre-Auguste Renoir. Y vámonos aquí a la entrada de Wikipedia sobre él, Pierre-Auguste Renoir. Aquí lo vemos en una fotografía ya pues bastante mayor. Esta obra de aquí es un autorretrato, se llama autorretrato a la pintura en la que el artista se pinta a sí mismo, y es interesante porque nos da una imagen de cómo era a determinada edad y también cómo se veía el artista a sí mismo. Este cuadro de Renoir es muy impresionista, fijaros, pintado al aire libre, prácticamente no hay dibujo, todo son manchas de color. Una de sus obras principales más conocidas es se llama El baile en el Moulin de la Galette, es de 1876, está en el Museo d'Orsay y muestra un baile en un parque, en uno de los parques de París, y vemos que es una escena pues muy alegre, al aire libre, donde se muestra pues a la sociedad de su época disfrutando, ¿no? O esta obra también bastante conocida de Renoir se llama Los remeros. Son durante los fines de semana, cuando tenían tiempo libre, pues las clases medias y altas de parisinas pues iban a remar al Sena. Y aquí los vemos en un descanso. Muestra una sociedad alegre, divertida. O aquí tenemos un desnudo, los grandes bañistas, por ejemplo. Bueno, eso en cuanto al impresionismo. De acuerdo, ¿qué pasará después del impresionismo? Bueno, pues hay muchos distintos movimientos pictóricos. Vale, ahora parece que ha cargado. Un movimiento que aparece detrás del impresionismo va a ser
puntillismo o divisionismo, es decir, que hacían la pintura con pequeños puntitos, una herencia del impresionismo. Pero nosotros nos vamos a centrar en unos autores que se consideran post-impresionistas, es decir, beben del impresionismo, pero ya no son impresionistas. ¿De quién estamos hablando? Pues vamos a hablar básicamente de dos autores. Uno va a ser Paul Cézanne y el otro va a ser autor va a ser Paul Gauguin, los dos se llamaban Paul, y por último Vincent van Gogh, ¿de acuerdo? Vincent van Gogh. Bueno, Paul Cézanne, como vemos aquí, vivió pues a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, 1839-1906. Es un pintor post-impresionista y se considera el padre de la pintura moderna. Así que si el tema se llama el nacimiento del arte moderno, pues de Paul Cézanne hay que hablar. De Paul Cézanne son famosos sus bodegones. ¿Qué es un bodegón? El bodegón o naturaleza muerta es una obra en la que normalmente se representan frutas, carnes, pescados sobre una mesa, es decir, por eso se llama naturaleza muerta, ¿no? Porque todos los objetos que se representan ninguno están vivos y suelen ser pues ensayos técnicos de los pintores para ir desarrollando la técnica. Paul Cézanne estaba muy preocupado por la estructura, por la reducción de la figura a formas geométricas, por la composición de la obra, y como vemos aquí ya hay cierta influencia de la fotografía, porque el hecho de que se corten los objetos en el filo del cuadro está muy influido por la composición fotográfica. Aquí vemos otro bodegón, se llama Bodegón con cortina, es de 1895. Y esta obra se llama La montaña de Santa Victoria. Cézanne tiene una serie, igual que hacían los impresionistas, de la montaña de Santa Victoria. Y como vemos aquí, va más allá que los impresionistas, ¿no? Prácticamente el dibujo desaparece y simplemente son manchas pegadas unas a otras que van componiendo el cuadro. Una de sus obras más famosas es esta de aquí. Son Los jugadores de naipes, de finales del siglo XIX. El otro Paul del que vamos a hablar se llama Paul Gauguin. El anterior era Paul Cézanne y este es Paul Gauguin. Bueno, Paul Gauguin, como vemos aquí, pues nació en París en 1848 y muere en las Islas Marquesas en 1903. Aquí tenemos un autorretrato, es decir, un retrato que Paul se hace a sí mismo, Gauguin se hace a sí mismo. Paul Gauguin pues viene de una familia adinerada, de hecho fue broker de la bolsa, ¿no? Y ganó mucho dinero durante algunos años, pero bueno, finalmente se aficiona por la pintura y abandona su carrera en la bolsa para centrarse en la pintura. Gauguin es conocido porque bueno, se marchó a las colonias francesas que estaban en el Pacífico y allí pues pinta a las mujeres y a los hombres indígenas, ¿no? Y tiene esta serie. Esta, por ejemplo, se llama Mujer con Flor, o esta de aquí se llama La semilla de Areoi. Aquí vemos la casa que tenía en Tahití, prácticamente vivía pues en una choza. Y una de sus obras más conocidas de este periodo tal vez esta de aquí, que es De dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Son pinturas simples, como vemos, de dibujo simple, bastante naif, y que nos reflejan la sociedad tahitiana de su época. Pues Paul Gauguin murió finalmente en las Islas Marquesas. Esta es la reconstrucción de la casa donde vivió.
Y para terminar, pues vamos a hablar de Vincent Van Gogh, que bueno, es un pintor bastante conocido. Como vemos aquí, vivió entre 1853 y 1890. No fue muy longevo, no vivió muchos años. Este de aquí es un autorretrato, y como vemos en la técnica se aprecia la influencia impresionista, ¿no? No hay prácticamente dibujo, todos son manchitas de color, unas unidas a otras. Vincent Van Gogh fue un sacerdote protestante y fue autodidacta, empezó a dibujar por sí mismo. De hecho, una de sus primeras obras es esta de aquí, Los comedores de patata, de 1885, donde bueno, todavía se aprecia que su técnica no es muy buena. Aquí ya vemos que su paleta pues tiene colores, tienen más influencia del impresionismo, son colores más alegres, la pintura al aire libre, ¿no? Todas esas características que decíamos. O esta obra por aquí, Sembradora a la puesta del sol, donde se aprecia ya pues esa técnica plenamente impresionista de manchas justapuestas unas con otras, el interés por pintar al aire libre, por captar la luz, el color. Tiene varias obras con girasoles, que bueno, son pinturas que se han vendido a unos precios exorbitantes en subasta. Este de aquí es Jarrón con 12 girasoles, es de 1888. Sería una especie también de bodegón. Y aquí tenemos un retrato un autorretrato, es decir, Van Gogh se retrata a sí mismo como bonzo, con el pelo muy corto, y se debe un poco a la influencia también de la sociedad japonesa a finales del XIX en Europa. Van Gogh sufrió de graves depresiones durante su vida, de graves problemas psicológicos. De hecho, fue amigo de Paul Gauguin, el pintor que vimos anteriormente, y parece ser que en una discusión con Gauguin se desesperó y se mutiló, se cortó parte de la oreja. Así que ahí lo vemos, autorretrato con oreja vendada. Se pinta a sí mismo y tenía, pues como vemos aquí en la parte de la derecha, una venda para cubrirle ese trozo de oreja, esa herida que se había producido él a sí mismo. Una de sus obras más conocidas es esta, La noche estrellada. Vemos como ya los objetos empiezan a deformarse, incluso el color de los objetos ya empieza a ser más subjetivo, depende del deseo del artista más que de la realidad. Esta obra de aquí, Campo de trigos con cuervos, vemos también cómo las formas están siendo cada vez más alejadas de la realidad, aunque todavía se intuyen, ¿no? El campo de trigos, los cuervos. Y bueno, una de sus obras tal vez más conocidas está el dormitorio de Arles. Bueno, esta es la tumba de Vincent Van Gogh y de su hermano Theo. Durante toda su vida mantuvo una gran correspondencia, estuvo muy unido a su hermano Theo, que fue marchante de arte y que le ayudó económicamente. Y bueno, se ha dicho que Van Gogh se suicidó, no está totalmente claro si se suicidó o fueron unos niños jugando con un arma que se disparó y él, bueno, no quiso denunciar a los niños y a raíz de ese disparo muere. El caso es que, bueno, no vivió muchos años, no fue muy longevo, y aquí vemos que dice aquí reposa pues Vincent Van Gogh, 1853-1890. Y hasta aquí ha llegado pues esta clase sobre el impresionismo y el postimpresionismo. Espero que sea de provecho.